buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves, que no fueron tan celestes, pero bueno, un aplauso para estos jugadores. Decirles que tenemos una temperatura, cercana al 0 grado, apenitas 1 grado por arriba, muy fría la mañana y bueno, ya vamos a estar hablando de la ola de frío que se extendió un día más. Decirles además que, saludar además antes del pronóstico, vamos a saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por tvciudad.uy, por señal abierta 6.1 y también por YouTube. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, advirtiéndoles que esta ola de frío, como decíamos, continúa para los próximos días. La mínima de hoy fue -3, vean ustedes, muchísimo frío en esta jornada. 10 grados la máxima, el cielo estará claro y algo nuboso durante el resto de este jueves. ¿Qué pasará mañana viernes 12 de julio? -1 y 11 grados las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana sin perspectiva de lluvias. El sábado vienen avanzando un poquito las nubes, las temperaturas extremas -2 y 12 grados. Ahí por lo menos vamos a ver si continúa esta ola de frío polar que, día tras día ha anunciado que se mantiene en meteorología. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Algunos tienen que ver con repercusiones de la situación de la adolescente de 16 años que falleció tras parir a su bebé. La directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, pide la renuncia del director departamental de ese organismo en Rivera tras el fallecimiento de esta adolescente que estaba bajo el amparo de la institución estatal. En otro orden, el equipo económico del gobierno presentó su último proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento. Desde la bancada oficialista se mostró conformidad por la rendición presupuesta que presentó la ministra Arbeleche, pero desde la oposición se señala que el gasto y la deuda crecieron en esta administración. También vamos a estar hablando de temas sanitarios y de política también financiera con respecto a las mutualistas, sobre todo en el CASMU, porque el presidente de esa institución mostró confianza en los resultados a presentar a las autoridades sanitarias sobre su situación financiera y esperan además una resolución adecuada tras la presentación de los números de la mutualista. También vamos a estar hablando sobre este recurso fiscal. La Fiscalía de Lesa Humanidad respondió a un recurso presentado por militares para anular causas de lesa humanidad. Vamos a estar dialogando con el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Y la selección celeste perdió 1-0 frente a Colombia en Estados Unidos en el marco de la Copa América y debe conformarse con disputar el tercer lugar en este torneo continental. Vamos con más detalles más adelante también. La entrevista central de esta jornada será con el 2 veces presidente de la República y hasta marzo secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para hablar un poco sobre las internas. ¿Qué dejaron las internas en general, pero también para el Partido Colorado? ¿Qué Partido Colorado surge tras estas internas? ¿Cómo ve la designación de la fórmula colorada, de ganar lo de Andrés Ojeda, lo de Robert Silva? Bueno, esto vamos a estar hablando más adelante sobre las 8:30 con Julio María Sanguinetti. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Chaná, desde Eduardo Acevedo hasta Emilio Frugoni, va a estar cortado hasta el 25 de julio por trabajos de saneamiento. Andes, desde Mercedes hasta Colonia, el corte será hasta el 18 de julio, también por trabajos de saneamiento, al igual que por Hongos, desde Libres hasta Mésaga, el corte será hasta el 17 de julio. Joaquín de Salterain, desde Durazno hasta Boulevard España, todo el día va a estar cortado. Y Samuel Blixen, desde Colombes hasta Mariscala, el corte será hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo le cuesta salir el sol? Lo estamos viendo allí por la Rambla de Montevideo. Y para algunos todavía siguen las vacaciones de julio, que ya están casi terminando, los que tuvieron 2 semanas.
Bien, uno de los temas que sigue concitando la atención tiene que ver con el fallecimiento de esta adolescente de 16 años que murió luego de parir a su bebé de 32 semanas. El que habló fue el presidente del INAU, Guillermo Fossati, quien en realidad emitió un comunicado sobre la situación de esta adolescente. Fossati se refirió a algunos aspectos de la conducta de la joven, aseguró que la adolescente ya no estaba bajo el amparo de la institución al momento de su muerte. Según el comunicado, la adolescente ingresó al amparo de INAU por disposición judicial el 8 de julio de 2023, a partir de una denuncia que ella realizó a su madre en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género de la ciudad de Rivera por una discusión familiar. Fossati aclara que pidió datos al director departamental de INAU en Rivera y recopiló información para conocer la situación. Establece que desde julio de 2023, cuando ingresó al Centro Adolescente Femenino de INAU Rivera, la menor realizó varias salidas no acordadas y por ello se determinó un acompañamiento en salud mental, psicológico y psiquiátrico. El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay asegura que la menor mostraba indiferencia frente a las situaciones de salidas no acordadas y a los peligros a los que se exponía al vincularse con personas desconocidas. Durante su permanencia en el Centro Adolescente Femenino, realizó 17 salidas no autorizadas. En cada reingreso, según Fossati, se trabajó con ella en la importancia de la concurrencia a los centros educativos, así como también lo vinculado a sus cuidados y tratamientos a nivel de salud mental. En el informe se habla además de su vinculación con adultos del sexo masculino en la ciudad de Santana do Livramento. En septiembre de 2023, desde INAU se realizó un informe dirigido a la Jefatura de Policía de Rivera y a la Dirección de Investigaciones de Trata y Tráfico por una posible vinculación a una red de explotación sexual. Luego de reingresar de una salida no acordada a fines de noviembre, se constató su embarazo y en enero de 2024, luego de otra salida no autorizada, se la encontró en la casa de su madre, quien pidió tenerla a su cuidado. Se presentó entonces un informe a la sede judicial que determinó el egreso de la situación del amparo de INAU y se otorgó la tenencia provisoria a la madre con seguimiento de la situación. La adolescente con 32 semanas de embarazo ingresó al servicio de maternidad del Hospital de Rivera por riesgo de un posible parto prematuro y fue derivada al Hospital de la ciudad de Salto, donde se le realizó una cesárea de emergencia e ingresó al centro de terapia intensiva y su bebé al CTI pediátrico, ambas en estado grave. Falleció el 8 de mayo tras sufrir 2 infartos cardiovasculares. La recién nacida continúa en el departamento de Salto en el CTI pediátrico del hospital. Por su parte, la directora de INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, pidió que se inicie de forma urgente una investigación administrativa sobre este caso. La jerarca denuncia fallas en el sistema de protección y pide que se aparte del cargo al director departamental, en este caso de Rivera. Señaló que en este periodo no se avanzó en mecanismos para atender situaciones de explotación sexual. Las denuncias en Rivera están puestas sobre la mesa, se presentaron 2 denuncias, eso es lo que he tomado conocimiento con mi equipo respecto a esta red de explotación sexual que está operando en el departamento. Estas denuncias están en la unidad de trata y de Fiscalía. Yo solicité al directorio en la tarde de hoy una reunión urgente con Fiscalía para tratar la situación. Tenemos que tener en cuenta que están todas las adolescentes que están en el sistema de protección hoy en Rivera y muchísimas, ¿no?, situaciones más de explotación sexual dentro del sistema de protección. Entonces, amerita realmente atender el problema, amerita atenderlo y atenderlo separadamente. La realidad es que hay que proteger hoy a las adolescentes que están en el sistema de protección, hay que atacar el delito. Estamos hablando de explotación sexual y hay que proceder a todos los instrumentos administrativos que tiene el instituto. Y bueno, desde la Red Uruguaya de Violencia Doméstica se señala que este es un caso muy grave y señalan una negligencia de parte del Estado. Fueron insuficientes las respuestas. Sostienen que esta situación revela el drama de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, problema que el Estado no estaría abordando de forma correcta. Esta adolescente murió producto de una situación que deberíamos de entender que debió de haber sido prevenida porque no fue protegida adecuadamente y porque no fue reparado el daño que muchas veces genera la violencia sexual, entre ellas los embarazos forzados. Esto nos tiene que alertar que realmente está fallando todo el sistema de protección. Acá hay fallas graves en la prevención, hay fallas graves en la detección de esas situaciones, hay fallas graves en abordar la violencia sexual, los embarazos forzados y prevenir las maternidades
maternidades forzadas. Esto existe, INAU tiene deficiencias para proteger, pero también la justicia tiene deficiencias para proteger. Si pensamos en esta situación, acá se ilustra que estuvieron todas las instituciones involucradas, estuvo el INAU, pero también la justicia de familia, ¿no? Estuvo la salud, está la educación, ¿no? con elementos claros, está todo lo que tiene que ver con la justicia penal. Entonces falló toda la respuesta, ¿no? Realmente nos tiene que mostrar que esto debe ser tomado en serio y no es un tema que realmente esté importando, no es un tema que esté siendo priorizado. Estamos hablando de datos alarmantes, ¿no? Del maltrato, del abuso, de la explotación. Cuando vemos los datos, ¿no? de explotación son un día, 2 o 3 en el año que nos alarmamos por las noticias, pero realmente no hay un compromiso serio y riguroso de parte de toda la política pública de revisar las respuestas, de mejorarlas y poner los recursos necesarios para garantizar protección y perseguir este grave delito. Entonces, son muchas las instituciones que le deben a la infancia una buena respuesta y es de alguna manera todo el Estado que está en deuda y que está siendo omiso con proteger adecuadamente a las víctimas de explotación. En lo que va de 2024 ya casi se alcanzan los 20 homicidios únicamente en el Cerro de Montevideo. Vecinos y vecinas se manifiestan preocupación por el nivel de inseguridad a pesar de ser uno de los barrios más intervenidos por el Ministerio del Interior. No hemos encontrado soluciones y venimos hace un montón trabajando el tema. Hay comisiones de seguridad de vecinos que se juntan. Se trata de llamar a la policía, no llega en tiempo y forma. En este caso el gobierno a veces ataca el problema, hay un homicidio, vienen al lugar, pero las razones de fondo no se tocan. Seguimos sin trabajo, seguimos con educación media, cierran las aulas comunitarias y tampoco buscan cómo prevenir esto. Se trata cuando hay un hecho grave y nada más que eso. Se nota eso cuando sucede algo, que aparece policía, que hay operativos de saturación, pero que dura unos días y vuelve a pasar. El operativo de saturación es en el momento, es en el primer día, segundo día, tercer día. Luego de eso vuelve a la triste normalidad de que no pasa un móvil por la zona ni a palo, y en la noche menos. Acuérdense que a las 7, las 8, las 10 de la noche cuando viene el laburante del trabajo. Y la gente pobre es la que más problemas tiene porque no, si bien la inseguridad es democrática porque está en todos lados, el pobre baja del ómnibus y tiene que caminar a su casa. Se le puede iluminar la zona, se puede buscar un montón de cosas, pero sigue insegura la gente. El Ministerio del Interior inició un sumario administrativo al director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Javier Donangelo, por declaraciones que realizó donde cuestionó el contenido de una investigación sobre homicidios por narcotráfico hecha por 3 académicos a pedido de la cartera. Según informó el semanario Búsqueda, la medida se aplicó en respuesta a los dichos de Donangelo en una entrevista con El Observador. Allí el jerarca cuestionó una investigación hecha por Emiliano Rogido, Ignacio Cano y Dorian Borges, en la que se señala que las categorizaciones de homicidios empleadas por el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad tienen limitantes. Consultado por Búsqueda, el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Audala, dijo que el sumario aplicado al director del observatorio no es una sanción y no se debe a su desempeño, sino al contenido de sus dichos. Y vamos a temas económicos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas presentó la última rendición de cuentas de esta administración, señalando que creció el empleo y el trabajo y bajaron los impuestos. Consultada sobre el incumplimiento de la regla fiscal para el año 2024, la ministra Azucena Arbeleche afirmó que se debe a que la inflación bajó de forma más rápida que lo previsto. El proyecto de rendición de cuentas fue presentado en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados. Hemos mostrado cuidado en el dinero de los uruguayos, el dinero que recaudamos, hemos mostrado hacia dónde se dirigía y a dónde asignábamos ese gasto, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que los gastos se financiaban con más impuestos, aquí no se hizo eso. Por lo contrario, se bajaron los impuestos. Estamos terminando este periodo con más empleo, con menor inflación, como dijo el presidente del Banco Central, con una recuperación del salario real, con más inversión. Las autoridades se refirieron a los incumplimientos en relación a la regla fiscal en las proyecciones del 2024. Debido a la baja de la inflación esperada para el 2024,
el Pilar 1 y el Pilar 2 van a presentar desvíos, es decir, no vamos a alcanzar las metas indicativas que se refiere al resultado fiscal estructural, es el Pilar 1, y que se refiere al aumento del gasto de gobierno, que es el Pilar 2. No hay un aumento del gasto nominal. A diferencia de lo que varios analistas os están diciendo, o lo que se escucha decir, cuando uno mira lo que se proyecta gastar en el 2024, es prácticamente lo mismo en términos nominales que presentamos hace un año. No hay aumento de gasto. Pero en un escenario macroeconómico donde la inflación, como decía el presidente del Banco Central, estamos donde queríamos estar, pero esa baja en la inflación se dio de manera más rápida. Bien, distinta es la posición del Frente Amplio sobre la misma rendición de cuentas. Dice que hay inconsistencias entre el relato del oficialismo y la realidad. Desde el Frente Amplio se indica que aumentó la pobreza y la desigualdad. Hay inconsistencias entre el país que se relata como parte de los resultados de lo que ha sido la política económica y el país en el que viven la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Este es un gobierno que dice que va a terminar este periodo dejando un país más libre, más próspero, más justo, pero sin embargo, cuando uno revisa los indicadores sociales, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó el nivel de endeudamiento que tienen los hogares uruguayos, eso lo publica también la institucionalidad pública. Es decir, hay una serie de condicionantes que realmente dejan bastante lejos al Uruguay de lo que se relata por parte del oficialismo. Hoy tenemos un déficit que está a los niveles de 2019, ese mismo déficit que para la ministra era luz de alarma, luz roja, pero además con 11 puntos más de deuda pública, lo cual hacen que la situación sea un poco peor. Así que en realidad hay un relato con respecto a que esto no afecta a las cuentas públicas y las proyecciones que pueda hacer otro gobierno, que hay que relativizar. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, estuvo en la Comisión de Salud del Senado para hablar sobre la institución y dijo que confía que se puedan equilibrar las cuentas. También antes había ido el Ministerio de Salud Pública, donde el CASMU va a tener que presentar toda la documentación en un plazo de 10 días. Estamos trabajando, los resultados van a andar bien. Vamos a reunirnos vamos a presentar todo al Ministerio ahora el día 16 como corresponde y esperamos tener una resolución adecuada. Hoy la reunión con la con la Comisión de Salud fue muy interesante, muy buena, mucho intercambio y bueno, esperamos que todo se encamine para bien, tanto de los usuarios como de los funcionarios y médicos y por supuesto de la población en general. ¿Qué con las expresiones de la ministra ayer que bueno, destacó que el espíritu es que el CASMU siga y que siga teniendo la relevancia que tiene el sistema de salud? Bueno, fue lo que hicimos con la ministra Díaz, creemos en esa palabra, estamos trabajando para ello, para poder concretar lo que hemos acordado y esperamos que todo se solucione para bien de todos. ¿Se habló también de una posible intervención del CASMU? Bueno, eso es lo que decía la ordenanza, pero después conversamos con la ministra, eso no fue planteado de esa manera, no fue descartado, pero se buscaron otras soluciones que ella ya planteó, lo he visto en la prensa, de que hay 5 posibilidades. Una sería esa, pero no es la que hoy esté manejando el Ministerio de Salud Pública. ¿De cuánto es el déficit que tiene la mutualista? No, el balance nuestro es positivo. Nosotros tenemos balance positivo y este año va a dar nuevamente positivo. El problema es un problema de caja. ¿Por qué? Porque nosotros arrastramos desde el año 2009, cuando se fundó CASMU, arrastramos un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Que eso hay que irlo pagando y es una mochila que uno se levanta y ya tiene que pagar 55 millones de pesos para poder hacer frente a ese pasivo negativo que tenemos. El exministro de Relaciones Exteriores, que renunció en esta administración, fue designado como asesor de la Dirección General de Asuntos Políticos de la Cancillería desde este lunes, según declaró el canciller Omar Paganini en Canal 5. Bustillo es funcionario de carrera del ministerio, por lo que luego de su renuncia tomó una licencia de 8 meses. Paganini confirmó que su antecesor ya se encuentra trabajando en el área de política de la Cancillería como asesor de la Dirección General para Asuntos Políticos, a cargo del embajador Fernando Sandín. Bustillo renunció en noviembre al cargo
de canciller, luego de que se hicieran públicos mensajes en los que le decía a la ex subsecretaria Carolina H. que perdiera el celular para ocultar información sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. El ex canciller ingresó al ministerio en 1986 y fue embajador en Ecuador, Argentina y España. Además, durante el gobierno del expresidente José Mujica, se desempeñó como jefe de gabinete del entonces canciller Luis Almagro. Y vamos a otros temas porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, respondió a un recurso puesto por la Oficina de las Defensas Penales del Centro Militar, que suspendió una audiencia de control de acusación en la causa que investiga a decenas de delitos realizados en dictadura, entre los que se cuentan los asesinatos de los exlegisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Percivale dijo que de elevarse el caso a la Suprema Corte de Justicia, va a haber una nueva demora en la actuación. Obviamente que se actuó no de buena fe. Esta instancia se debió haber presentado hace 3 años atrás, porque no pueden decir hoy que desconocen la jurisdicción de la señora jueza cuando la aceptaron ellos desde un comienzo. Por eso es que nosotros recurrimos y esperemos que la jueza del caso revoque la resolución anterior. De todas formas, lo que se plantea es un contrasentido, porque la Suprema Corte de Justicia nunca podrá realizar un juicio de esta naturaleza, porque eso significaría un caos para la justicia. Porque si se le da razón a las defensas, quiere decir que la Suprema Corte de Justicia va a tener que actuar en este caso, y este caso suponemos que va a demorar 3 meses el juicio en sí. ¿Se puede pensar que la Suprema Corte de Justicia esté paralizada por 3 meses para llevar un juicio de esta naturaleza? Y además porque no hay ninguna razón desde el punto de vista jurídico, aunque lo hiciera. Desde el punto de vista práctico, en lo jurídico no hay ninguna razón para que se eleven las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia, que es lo que plantea la defensa. En las últimas horas hubo una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la Asociación de Magistrados Fiscales y el gobierno dieron visiones distintas, opuestas, diríamos, sobre la Fiscalía en representación, ¿no?, del oficialismo. Dijeron que las críticas a la institución son parte de la libertad de expresión. Esperábamos otra respuesta, afirmó el fiscal Percivale. El tema a tratar en la instancia eran las afectaciones a la independencia del Ministerio Público y Fiscal de Uruguay, de acuerdo a la denominación que le dio el organismo internacional. Por la Asociación de Magistrados Fiscales hicieron uso de la palabra su presidente, William Rosa, la fiscal Brenda Pupo y el doctor Ricardo Percivale, quienes denunciaron que existe un acoso permanente del sistema político, un ataque a su independencia técnica y una estrategia deliberada de degradar la institución. El tema son las prácticas, y esto es lo que venimos a denunciar, porque el Estado uruguayo en ningún momento negó que acá no se haya nombrado un fiscal de corte por 3 años. Y este es un tema grave, este no es un tema menor, porque 3 años sin un fiscal de corte significa una política institucional totalmente errática. Y esto se tiene que vincular con los otros puntos, esto no es un punto menor y aislado, porque aquí hay 2 problemas grandes. Primero, no sabemos si hay tratativas por la designación de fiscal de corte, que eso ya nos preocupa. Y segundo término, nos preocupa que si las hay, no haya transparencia. El embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, defendió el espíritu democrático del país y dijo que no se puede prohibir la libre expresión de las personas. Para ser garantistas realmente, el principio de reserva en la etapa investigativa, en una carpeta investigativa, en una etapa inicial de una imputación o eventual imputación fiscal, debe mantener la reserva, y el celo es de la Fiscalía de Corte. El celo es de la Fiscalía de Corte, y si existe algún actor o algún auxiliar de la justicia que eventualmente puede incumplir la irresponsabilidad, el celo es de la Fiscalía de Corte. Y le digo esto para que los comisionados tengan claro que en el Uruguay han existido filtraciones en casos connotados. Muchos de esos son los que hacen referencia a parte de la dinámica de la contestación de los legisladores y de otros actores políticos. Digo además algo importante para que los relatores tengan en claro. Si será democrático el Uruguay, que parte de las críticas que van de un lado y van del otro, obedecen a miradas filosóficas distintas. El ex fiscal de corte
protagonista principal y constructor de toda esta nueva dinámica que el Uruguay acepta con buen talante, el propio fiscal de corte se queja de una fiscal actuante en un caso donde él interviene. Noticias recibiendo al 2 veces presidente de la República y hasta marzo secretario general del Partido Colorado, entre muchas otras presentaciones que podemos hacer con Julio María Sanguinetti esta mañana en MB Noticias. Un gusto recibirlo. Encantado, encantado. Bueno, tenemos bastante cerca lo que fueron las internas. A mí me gustaría primero, como una primera evaluación, ¿no?, de cómo observa este pasaje de las internas, sobre todo en el caso del Partido Colorado, ya definida la fórmula. Bueno, mire, yo diría la primera apreciación es la interna en sí. Fue una interna muy baja de presencia, lo cual puede tener muchas lecturas. Yo creo que ningún factor es decisorio, pero son todos coadyuvantes. Que no había una batalla de grandes líderes, que las vacaciones de julio, que tampoco había en la sociedad un clamor de cambio como la Argentina, en su momento, que salían a votar para cambiar por lo que fuere. Entonces, por ahí creo que se puede explicar la baja presencia. Segundo, esta vez había algunas cosas distintas. Primero, el Frente tenía una competencia interna fuerte, con lo cual hacía pensar que el Frente iba a votar mejor que lo que votaba habitualmente en elecciones en que había bastante indiferencia. O sea, el Frente iba a estar full, mi colega Mujica estaba 3 turnos remando, y así otros. Entonces, eso era una particularidad que se iba a dar. Así como el Partido Nacional tampoco tenía una competencia tan fuerte. Nosotros teníamos una cierta dispersión, producto del descabezamiento del partido. El Partido Colorado ha tenido mala suerte en el recambio. Nuestra generación le ha costado. Vino la etapa Bordaberry, parecía esperanzada, en el mejor momento de él como parlamentario se va. Viene la etapa Talvi, novedad, bueno, llega ahí, va a la Cancillería, gran popularidad de la Cancillería, ¡bumba! Un día se va, de la Cancillería y de todo. Mamma mía, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que remontar, yo estaba en la Secretaría General, y remontamos y aguantamos, creo que bien, estos 4 años, hasta que se llegó a esta definición. Y creo que la definición es buena en el sentido de que, bueno, es la propuesta más joven que había en la oferta, digamos así. A ambos lo conozco desde que nacieron en la vida política, digamos, del foro universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo con mucha expectativa, con mucha esperanza. Y yo le quiero preguntar 2 cosas. Por un lado, ¿cómo es el Partido Colorado que queda a partir de ahora? Porque, bueno, en las internas se presentaba, como usted mismo decía, como muy fragmentado. Y después, ¿cómo explica digamos, el que haya ganado Ojeda en este caso, que si bien, como usted dice, es la figura más joven, no sé si tan joven como en este caso Carolina H., que también debería competir en juventud, pero que menciona a Lacalle como su referente y que parece más coalicionista, él lo ha expresado así, se siente más coalicionista a veces que Colorado. ¿Cómo lo explica? Mire, primero, Andrés ha tenido militancia colorada desde chiquilín. O sea que conozco del primer momento. Él mismo dice que empezó su militancia en un acto que me oyó, todas esas cosas. Luego que hace 2 periodos de edil. O sea que tiene una militancia larga, ya larga a esta altura, y además no en los periodos de bonanza, porque usted vio que en los partidos, como en todas las cosas, ¿no? Hay periodos de bonanza en los cuales hay mucho para distribuir, o periodos en los cuales hay que pelear, pues son periodos invernales, como se ha pasado en los últimos años. De modo que es probado en esa lucha. Su posición coalicionista es, yo diría, lógica,
porque como él mismo dijo, ahora empezó la interna de la coalición, ¿no? Es decir, él ahora plantea la competencia dentro de la coalición. Le dice a los blancos, mire que yo estoy compitiendo con usted. No soy simplemente un candidato colorado, aspiro a liderar la coalición. Usted me dirá, bueno, está lejos, el partido retira la estructura del Partido Nacional. Sí, es verdad. Pero la política también ha ido cambiando mucho. Y las imágenes personales, los modos de llegada de la gente, son particulares. De modo que no son los de mi generación, ¿no? Estos presidentes que hablan de historia, que hablan de esto, hablan de lo otro, esto no es lo de hoy, no es lo de hoy. Lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, son épocas distintas. Nosotros también fuimos una generación distinta a la anterior, pues tuvimos que aprender a venir a la tele, por ejemplo, y a no hablar como si estuviéramos en la tribuna. En fin, yo lo veo bien, y ese planteo es muy inteligente, es muy inteligente. No solo liderar el Partido Colorado, sino liderarlo para una disputa interna ahora dentro de la coalición. Yo creo que eso está muy bien, y además su figura se equilibra también con la de Robert, otro que también he seguido toda su carrera, hemos estado muy cerca toda la vida, él representa la educación, un gran compromiso, estuvo en secundaria, después fue secretario general del CODICEN, después fue miembro del CODICEN por la elección profesoral, después fue presidente del CODICEN. Está muy identificado con ese tema, lo cual no lo excluye de los demás porque es una persona preparada. Y Andrés, por su lado, está más referido al tema seguridad. Por algo ha sido el abogado de los policías durante muchos años, que es lo que le dio mucha pantalla también. También. ¿Y cómo queda también a la interna? Porque hay como un doble juego. Algunos analistas señalan, es decir, bueno, puede ganar votos hacia afuera, pero en la interna también. No me puedo olvidar del Foro Ballista, en su momento de Ballistas, o de la lista 15. ¿Cómo queda el Partido Colorado también a la interna, ¿no? En esos bueno, mire, yo creo que queda bien, contrapesos. porque que haya varias opciones ahora al Senado y a diputados está bien. O sea, porque no hay grandes perdedores, digamos, ¿no? Ninguno puede sentirse perdedor, digamos. Mi amigo Tabaré Viera mantuvo su gran bastión riverense, le faltaron algunos votos en algunos lugares, pero, digamos, su fuerza está allí. Gur Méndez arrancó, en fin, reivindicando la 15 y la 15 Jorge Valle, fundamentalmente, su legado, su visión, hizo una buena elección. Luego que me parece que todos son aportes, claro. Son todos aportes. Y ahora, bueno, disputarán también los cargos parlamentarios. ¿No hay riesgo, y le pregunto, porque se lo he preguntado a varios de los, en su momento, precandidatos que vinieron acá colorados, de que se desdibuje o pierde identidad el Partido Colorado en esa cuestión de la coalición, siendo además que el Partido Colorado es uno de los partidos fundacionales y identificado como un partido de Estado? Bueno, mire, las coaliciones que son hoy la norma en el mundo, a todos los partidos le desafían eso. El Partido Comunista Uruguayo, por ejemplo, fue stalinista, revolucionario, partidario de la dictadura del proletariado. Bueno, sin embargo ahí está, ¿no? Sin embargo ahí está. El Partido Socialista ha tenido evoluciones distintas. Bueno, cada uno pelea su identidad. La del Partido Colorado sigue siendo fuerte y ahí está. Yo diría que lo que ha cambiado más en este transcurso de estos años es el Partido Nacional, no el Partido Colorado. Nosotros nos sentimos muy cómodos en este gobierno, muy cómodos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, lo que es la esencia del Partido Colorado, en materia de educación, por ejemplo, de tema de la pobreza infantil. Para nosotros los centros CAIF los creamos en la primera presidencia, y es fundamental. Y en esta logramos más recursos. Y ahora seguramente vamos a presentar otro plan para ir más allá y llegar a donde todavía no están llegando los CAIF. Las preescolares, lo mismo. Las escuelas de tiempo completo, lo mismo. ¿Y por qué dice que el Partido Nacional es el que más ha cambiado? Porque se ha aproximado a posiciones sociales que no son las suyas históricas. Si usted lee
el discurso que hace nuestro presidente en Buenos Aires hace unos días, con Milei en el anarcocapitalismo, y nuestro presidente diciendo que hay que tener Estado fuerte, el Estado tiene que tener necesariamente autoridad y presencia en todos los ámbitos, que todavía les dice a los circunstantes, les dice, miren que la cohesión social es fundamental, ustedes ahora van a ir a su casa abrigados. ¿Cuál es la libertad de quien, por el contrario, va a un rancho? Palabras textuales de nuestro presidente. En términos históricos, ¿ustedes se imaginan? Alguien del liberalismo herrerista que diga la libertad solo vale si hay un mínimo de cohesión social. Bueno, eso a mí me agrada, me lo ha hecho cómodo. Usted me dirá, bueno, se hace más difícil la competencia con los partidos nacionales. Puede ser o puede no ser. Pero en todo caso, les quiero decir que nuestra identidad la sentimos. Naturalmente, el Partido Colorado paga tributo a una cosa, a su gloria, que es su infortunio. Porque seguro, construimos el Estado ballista, ¿no? O sea, un Estado socialdemocrático. Lo han administrado socialistas, lo han administrado liberales, pero el Estado, básicamente, en sus parámetros, en sus pilares, en su estructura, es el mismo. Administrado un poco más acá, un poco más allá, pero es el mismo. ¿Y qué le falta? ¿Conectar con la gente? Entonces, ¿qué pasa? Para volver ya no lo distinguimos, porque el Estado ballista ahora es de todos, digamos así. Pero pese a eso, hay, yo diría, esa estirpe republicana, esa estirpe de república laica, que sigue siendo el núcleo central del Partido Colorado. Tiene expectativas de tener un mejor desempeño que el Partido Nacional. Así se posiciona, veo a Ojeda con ese cartel con azul y con rojo. ¿Tiene expectativa de volver a posicionarse una oportunidad del Partido Colorado? Pienso que por lo sí. menos en la interna de la coalición. Pienso que sí. También la tuvo en la última elección. Al principio de la campaña parecía que estábamos ahí. Luego pasaron cosas que pasaron y no se reiteró, no se ratificó. Pero personalmente creo que va a tener un crecimiento, lo miro con optimismo. Hacer pronósticos ya sabemos que es muy falible, aún para las encuestas. Lo vemos todo el tiempo. Fíjese nomás en Francia. Parecía que la Le Pen se comía a los niños crudos, que Macron estaba terminado, ¿no? Y resulta que Macron le ganó más banca parlamentaria que la señora Le Pen. O sea que veremos cómo sigue esta cosa. Pero yo la miro con optimismo. Siento que hay una fórmula joven, una fórmula capaz, de gente muy probada por los años, renovadora, con un partido que le va a acompañar con unidad. Y creo que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad sin duda para crecer, a mi juicio. ¿Hasta dónde crecemos? Lo dirán los tiempos. ¿Y te parece bien eso de que, bueno, que el foco sea contra impedir que gane el Frente Amplio, o tendría que tener una propuesta más clara de gobierno? No sé, propuesta de gobierno se va a hacer, yo diría, las 4 o 5 ideas fuerza básicas que tendrá que sustentar el partido. Con la autoridad que nos dan, cosas como la que recién he hablado. Por ejemplo, recién se habla mucho de pobreza infantil. ¿Alguien ha dicho algo fuera de lo que mencioné? ¿Fuera de las instituciones creadas por el vallismo? Nadie. Eso nos da la autoridad para hacer un nuevo planteo, que seguramente va a ser el partido, voy a estar en eso. Y acá ya tenemos que terminar. ¿Cuál va a ser su lugar? ¿Cuál va a ser su papel? Bueno, no es un lugar electoral, en el sentido de que, al no ser candidato a nada, no voy a estar en esa trinchera. Pero la trinchera de ideas nunca me fui ni me iré. Para algo sigo escribiendo, todos los viernes en Correo, en El País, en La Nación de Buenos Aires, y haciendo libros también, de doctrina. Y acompañando, siendo juntos con los expresidentes también. También, que esa es una parte no despreciable, porque eso es lo que le da al país una gran garantía, ¿no? Una gran garantía. Y esa es una de las razones para mí más poderosas en contra de la propuesta constitucional sobre seguridad social. Porque
más allá de los debates a mediano plazo, más allá de los debates de la seguridad social como tiene que ser, el hecho de cambiar las reglas de juego, liquidar la SAFAP, tomar los 20.000 millones de dólares que hay ahí, eso ya nos inhibe. Mujica y yo hemos estado con empresarios, el Uruguay en las reglas de juego, el Uruguay previsible. A partir de allí se terminó. No le podemos poner la cara ni a los argentinos que tantas volteretas han tenido que sufrir. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con más MB Noticias. Y en este segundo bloque de MB Noticias tenemos -1 grado, es decir, 1 grado bajo cero, y vamos a calentar un poquito la pantalla hablando de teatro porque la obra que viene es potente, y con esto saludamos a nuestro compañero Eduardo Delgado con su columna cultural de los jueves. ¿Cómo andas, Eduardo? Un gusto saludarte, Pilar. Sí, vamos a ver un poquito de calor con el teatro a esta mañana fría. Hablar de La venganza de Tamar, que fue uno de los estrenos de la Sala Verdi de este 2024, sin dudas, y que además tendrá una representación internacional, porque será parte del Festival de Teatro Clásico de Almagro, uno de los más prestigiosos del mundo en su materia, ¿no? Que es el teatro clásico justamente del siglo XV, XVI, XVII. Allí irá esta obra uruguaya. Almagro en España. Almagro en España, por supuesto. Y estamos hablando de un clásico de Tirso de Molina que tiene un fuerte basamento en textos clásicos y que además está escrito en verso. Todo un desafío para Chepe Irisiti, que es el director de la obra, que implicó además justamente un trabajo con solo 3 actores que representan muchos papeles cada uno y un músico en escena, una escena muy despojada. Y hablé con Maya González, una de las actrices justamente de esta obra, para saber un poquito cómo fue preparar este trabajo tan particular en verso, algo muy poco habitual en las salas teatrales uruguayas. Llevó como bastante trabajo de mesa, como para entender de qué estábamos hablando, porque hay muchas palabras que no las usamos o que están deformadas. Entonces, primero ese trabajo de mesa y después como la búsqueda de hacer carne un texto tan antiguo que fue una grata sorpresa el ver que tiene mucha vigencia en realidad y que, bueno, yo creo que logramos como no impartir nuestra mirada contemporánea, porque para nosotros eso sería un error, sino hacer convivir como nuestro día a día con esta historia que se escribió hace tantos años. Lo más divertido de todo, creo yo, el poder jugar y contar la historia con elementos básicos. La obra son 17 personajes que nosotros terminamos resumiéndola en 9, haciéndolo nosotros 3, Cecilia, que es una actriz de 5 personajes, yo hago 2 y Diego sigue como el curso de Amón durante toda la obra. Y nada, es un desafío re lindo porque implica mucho juego para nosotros, el estar conectados, no salimos de escena en ningún momento. Entonces es un trabajo de, bueno, estar en el aquí y ahora entre todos y es muy lindo. Que de utilidad para los, necesidad de utilidad para los actores y también para el público interpretar esos cambios de personajes, ¿no? Exacto, y cómo no la verosimilitud, ¿no? Esa parte de la magia del teatro, bueno, de crear ese cambio de personajes, verlo ahí en escena, interpretando tantos personajes y ese desafío extra que es hacerlo en verso, nada menos. Y cuando Gustavo Zidane, el director de la Sala Verdi, invitó a Irisiti a dirigir esta obra, fue con el compromiso de algunas funciones en la Sala Verdi y interpretarla en el exterior, como decíamos al inicio, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en España. Esto será el 19 y el 20 de julio, dentro de muy poquitos días. Para el elenco, para el director, es un desafío, un momento muy especial, y algo de esto nos habla María González. ¡Qué examen, eh! Sí, vaya a ir a examen, porque además es un público habituado justamente a ver este tipo de obras. Como trabajamos para acá, trabajamos para Almagro, yo creo que va a tener otra dificultad porque es un público que está un poco más acostumbrado. Como la dificultad de acá es que capaz no estamos acostumbrados a ver obras en verso, allá es que están más acostumbrados y supongo que el ojo está como más afinado y el oído para lo que son estas obras, pero con mucho entusiasmo, igual que acá. El saber como todo el bagaje que tiene el festival ya se hace muchos años y la importancia que le dan a los textos clásicos, que es algo que charlamos mucho en el proceso de decir, bueno, estaría bueno como poder revivir acá en Uruguay, que los textos clásicos, bueno, se hizo Edipo, tragedia capaz que se hace un poco más, pero por ejemplo obras en verso hace mucho que no se hacían acá, Gatomaquia, La Dama Boba fueron las últimas y fueron hace bastantes años, entonces nada, muy entusiasmados y esperamos que esta ida sea también una motivación acá para seguir trabajando estos textos que tanto nos dan.
Bueno, ojalá que sea una motivación y que se pueda reestrenar además, ¿no? Sí, Acá en Montevideo. Yo creo que sí, que después de esta proyección internacional, ojalá tengamos también la posibilidad de volver a verla en la Sala Verdi o en otra sala en Montevideo. Y así como La venganza de Tamar fue uno de los estrenos del año de la Sala Verdi, otro es, sin duda, una obra que creo que va a tener muchos comentarios, mucha discusión, que se llama Filtro y que se estrena el 31 de agosto y que hace referencia a los incidentes en las afueras del Hospital Filtro el 24 de agosto de 1994. Hay que recordar que en esa ocasión hubo 2 personas fallecidas, decenas de personas heridas, cuando, bueno, estuvieron por extraditar a 3 personas acusadas en España de pertenecer a ETA y de cometer actos terroristas y con manifestantes afuera que reclamaban el asilo y la no extradición. Es considerado uno de los hechos de violencia callejera y represión social más importantes desde la vuelta a la democracia, sin duda. Bueno, y Gustavo Zidane, el director de la sala teatral, asume un gran desafío. Invitó a María Gorezelaya. María Gorezelaya es una directora vasca con un presente muy, muy destacado en España. Ha ganado premios muy importantes de teatro español en los últimos años con diferentes obras. Y entonces viene ella a dirigir un elenco uruguayo para hacer esta obra. Ha investigado muchísimo sobre lo que ocurrió en ese día, en esa represión, investigando libros, actas del Parlamento, hablando con personas que estuvieron y también ahora en Uruguay, ¿no?, hablando con los actores y trabajando todo ese material. Esto será el 31 de agosto, como decíamos, es una visión muy particular que vamos a tener y diferente a la que conocemos, ¿no?, de alguien del propio País Vasco con su visión que viene a representar esta obra. Destacar además que ella misma estará el 24 de agosto en la clásica marcha que se realiza recordando estos hechos. Me despido con Gustavo Zidane hablando de esta apuesta de Filtro, que como decíamos se estrena el 31 de agosto, y recordar también que además el 24 de agosto para la marcha, en principio también está previsto que venga Fermín Muguruza. Fermín Muguruza es uno de los referentes artísticos del País Vasco de las últimas 3-4 décadas, fue vocalista de las bandas Negu Gorriak, de Cortatu, es el director de un documental de animación que tuvo mucho movimiento en alguna plataforma digital, que es Black is Belsa, o sea que también es posible que él esté, o sea que creo que va a ser un 24 de agosto muy particular. Gracias, Eduardo. Un gusto. Este 31 de agosto vamos a estar estrenando en Sala Verdi el proyecto Filtro. Es una coproducción entre la Dramática Errante de Bilbao, España, y la propia Sala Verdi. Filtro es un trabajo que ha venido llevando adelante la dramaturga y directora vasca María Goirizelaya y está trabajando con un elenco uruguayo, con actores y actrices uruguayas. El elenco está integrado por Marcos Valls, por Luis Pasos, por Agustino Urrutia y por Camila Parad, y tiene trabajo en la parte técnica por parte de Claudia Sánchez y Rubén Reyes. El espectáculo va a ser una temporada en Montevideo y ya el año que viene tiene comprometido una gira por España que va a arrancar, por supuesto, por País Vasco, por Euskadi. El espectáculo Filtro toman los hechos que ocurrieron hace 30 años en ocasión de la huelga de hambre que hicieron los ciudadanos vascos que estaban en nuestro país. Resistieron el pedido de extradición por parte del gobierno español y también hubo un apoyo popular fuerte a esa resistencia y a ese pedido del gobierno español. Ahora la información nos reclama desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. En la mañana de hoy vinimos a conversar con docentes e investigadoras de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a raíz de un informe que se presentó abordando las situaciones de explotación sexual en niños y adolescentes. Y para conocer más detalles de esta mirada académica, estamos con Elizabeth Oria y también con Isabel Pérez de Sierra. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, comencemos comentándole a la audiencia en qué contexto se da este informe que surge del año 2021 y 2022. Exacto. Fue una encomendación que nos hicieron UNICEF y UNFA
para hacer un diagnóstico justamente sobre los abordajes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se caracteriza Flaxo, digamos, por desarrollar investigación en el área social y por lo tanto, en función de eso, comenzamos un trabajo de campo en el 2021 que terminamos en el 2022. El equipo de carácter multidisciplinario, digamos, estaba integrado, bueno, además de nosotras, por Magdalena Caccia y Carolina Camilo, bajo la coordinación de Elena Fontela y Ana Gabriela Fernández. Fundamental esta mirada, digamos, de distintas disciplinas. Y bueno, hubo una presentación para los actores relevantes, digamos, de esta política pública, inicios del 2023. Y en realidad, digamos, tenemos como el gran desafío tuvimos y creemos haberlo cumplido de arrojar luz sobre algunos fenómenos que vienen sucediéndose y que son de preocupación de toda la comunidad y fundamentalmente, bueno, ver qué se puede hacer desde las agencias, desde la institucionalidad para mejorar estos aspectos y para poder tener, digamos, una prevención, una promoción y una atención también integral de los fenómenos y de las víctimas que se dan como consecuencia de estos delitos, digamos, ¿no? De estas cuestiones. Así que bueno. ¿Cuáles son las principales conclusiones y posteriores recomendaciones que se realizan tras este diagnóstico? Bueno, el trabajo de campo fue amplio, digamos, y involucró a distintas zonas geográficas también del país. Justamente queríamos monitorear cómo se daba ese abordaje del fenómeno de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes en distintas regiones y marcos contextuales, ¿no? La ruralidad, la frontera seca, bueno, la proximidad con territorios más vinculados al turismo. Y en todos los casos lo que se evidencia, digamos, son bueno, varias cuestiones. En primer lugar, una dificultad enorme para la detección, ¿no?, del fenómeno. Ahí hay procesos de naturalización en los actores que están en la primera línea, que serían quienes estarían, digamos, llamados a detectar, a identificar cuando una adolescente, una niña, un niño está siendo captado por un explotador, o en general, en su mayoría son hombres, o una red. Y bueno, y ahí se producen justamente miradas que naturalizan el fenómeno, que además están sesgadas por la mirada, por los preconceptos, los estereotipos de género, ¿no? Entonces encontramos expresiones en algunos actores que, bueno, que planteaban que eso no era un problema, ¿no? Y justamente ahí es que se ve la principal debilidad, digamos, del abordaje. Luego, la dificultad para articular interinstitucionalmente un fenómeno y la respuesta a un fenómeno que es ultra complejo, ¿no?, que requiere de actores judiciales, educativos, de la salud, sociales, ¿no?, que efectivamente no están teniendo digamos, la capacidad de dar una respuesta articulada, porque además, si pensamos el proceso, requiere de la detección, luego la protección de la víctima, pero también la persecución del delito, ¿no?, y la restitución del derecho. Entonces, en todas esas partes, digamos, del proceso hay debilidades. Le agradezco a las dos estos minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pilar, allí pasaba la mirada académica de Flaxo. Nosotros volvemos con ustedes y seguiremos abordando el tema. Muchas gracias a Juliana. Y no se pudo. Ayer Uruguay cayó 1-0 frente a Colombia y quedó fuera de la final de la Copa América, empezando a disputar lo que será el próximo sábado un tercer lugar allí en este torneo continental. Ayer dio una conferencia tras finalizar el partido el director técnico del seleccionado celeste, Marcelo Bielsa, y dijo que el equipo de mejores individualidades cayó derrotado, asumiendo su responsabilidad. La primera gran ocasión del partido, el desborde
de Lucho Díaz y el cabezazo de Muñoz que le ganó muy bien a Olivera, pero que la mandó por afuera. Estuvo cerca de concretar el primero. Iba a empezar el desperdicio de Darwin Núñez en esta jugada, rompiendo bien por el medio. De zurda la mandaba por afuera. Acá el error de Mojica, que bien sigue la jugada Darwin. Y en esta de pierna derecha la manda por arriba. Tiro de esquina para Colombia. Cobró James, se levantó Jefferson Lerma. Y era el 1-0. El gol de la victoria, el gol de la clasificación a su tercera final para Colombia. Un Rochet que caminó el área, algo que no debe hacer un portero, sobre todo de su estatura. Y cuando el arquero camina el área es porque no está seguro en ese balón que viene cruzado. Y Lerma con ese certero cabezazo ganándole a Josema Jiménez, a baluarte en el fútbol aéreo. Luego tuvo esta Muñoz al pase con Ríos. Y atento Rochet salvando a Uruguay del 2-0. En esa se hubiera expulsado Muñoz. Y hay una serie de incidentes además luego del torneo que motivó que el propio José María Jiménez hiciera referencia a eso cuando le estaban haciendo la entrevista apenas terminado el partido, que estaban involucrados además familiares de los jugadores. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, muy buena jornada y abríguense.